Psycho. Todo en orden, señor. Tírame la intro. Hola, quiero recordarles que no tengo pretensiones de profundizar en estos videos, simplemente quiero dar algunos trazos rápidos para que ustedes profundicen con sus trabajos de investigación y vengan a presentarlos al programa. Recuerden que se pueden contactar conmigo en las redes sociales de Psicología Contracorriente. Todas las referencias que voy a utilizar están en la descripción. ¿Qué tal, titanes? Miren, la reflexión que he tenido sobre la salud mental hasta el momento, estoy preparando una segunda parte con un análisis sociológico de la salud mental, pero hasta el momento desde el punto de vista histórico-psicológico, lo que me he dado cuenta de la salud mental es que es un invento para nombrar ciertos fenómenos de la realidad que se presentan como anormales. Acá el tema es que lo normal y lo anormal tiene que ver con muchísimos factores, es decir, en qué momento se dictamina que algo es normal y cuando algo es anormal. En este sentido, la distinción o el límite que se está llevando a cabo en ese momento histórico tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con la propia configuración de la historia, por los avances técnicos y científicos, de cómo se van configurando y nombrando ciertos aspectos en cuanto al comportamiento humano que se van, digamos, ampliando, pero sobre todo que se van apuntalando a tal grado de especificidad que eso al mismo tiempo lo amplía. Habrá que ver las hojas del DSM-7 y el CIE-10, por ejemplo, como año tras año parece ser que hay una reconfiguración de lo que se entiende por salud mental, sobre todo desde el punto de vista psiquiátrico, que ahí es todo un tema, para dar cuenta de esto que les estoy diciendo. Es innegable que la religión ha contribuido más o menos de manera prejuiciosa acerca de lo que es la salud mental, pero también las técnicas y las ciencias van teniendo esta capacidad para nombrar ciertas cuestiones que los propios ritmos de configuración y desenvolvimiento científico de las diversas ciencias van haciendo en coordinación y muchas veces discrepando unas de otras, lo que va arrojando conceptos o ideas de lo que es la salud mental. ¿Qué nos dice la OMS sobre este tema? Es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. En efecto, la salud mental puede ser definida como el estado de bienestar que permite a los individuos desarrollar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera y hacer una contribución significativa a sus comunidades. Desde una perspectiva histórica, las enfermedades mentales se han encontrado constantemente en los límites entre las interpretaciones naturalistas y sobrenaturales de la enfermedad, lo que también ha contribuido a su tardía incorporación como problema de salud. La locura en la historia. En el Corpus Hippocraticum, es decir, el conjunto de escritos que la antigüedad atribuida a Hipócrates, se encuentra un breve tratado dedicado al tema, sobre la enfermedad mental sagrada, el cual inicia con el siguiente enunciado: a propósito de la llamada enfermedad sagrada, he aquí lo que ocurre. Me parece que no es en modo alguno más divino ni más sagrado que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Pero los hombres creyeron que su causa era divina por ignorancia o por el carácter maravilloso de la dolencia, que no se parece en nada a otras enfermedades. Se puede observar que el concepto de salud, comenzando por los griegos, Esculapio, Asclepios, que era el dios de la salud y que su culto persistió por mucho tiempo, tuvo dos hijas: Panacea, conocida como la diosa de la curación, e Higia, quien dio origen a la palabra higiene.
En los tiempos de los griegos, la higiene tenía una connotación más amplia. A Higia se le reconocía como diosa del arte de estar sano, entendido como la moderación en el vivir o el orden natural de las cosas. Panacea, por el contrario, era la diosa de las medicinas y de los procedimientos terapéuticos. La tradición galénica clasificaba las enfermedades mentales en dos tipos, la manía y la melancolía. La primera se producía por un exceso de humor, sangre o de bilis amarilla y se manifestaría con alucinaciones o delusiones, mientras que la melancolía se originaba por un exceso de bilis negra y su principal manifestación sería la depresión. Todo esto respaldado por la teoría de los humores de Hipócrates. Con razón, a mí me gusta el color negro. La difusión del cristianismo y su posterior oficialización a partir del decreto de Constantino en el 313 después de Cristo condujo a inevitables conflictos entre el carácter naturalista de la ciencia, la medicina grecorromana y la visión cristiana que enfatizaba la omnipotencia y la omnipresencia divina. Se adoptó como dogma cristiano la eterna lucha entre el bien y el mal por el alma humana, resurgiendo entre los médicos cristianos la interpretación de lo mental en una interpretación literal. Por otro lado, mientras en Occidente se estaba configurando la sociedad medieval, en la península arábiga nace el Islam. Antes de Mohammed, los árabes carecían de una medicina racional y atribuían las enfermedades, incluyendo los trastornos, a fuerzas sobrenaturales. En el Islam, a diferencia de Occidente, se acepta a los enfermos mentales en los hospitales. Esto se debe a que los árabes adoptan la medicina griega llevada por los intelectuales emigrantes que huyen de la intolerancia cristiana, convirtiéndola en el centro de su doctrina, al punto que se utiliza como criterio de calidad profesional la mayor o menor adherencia a los principios galénicos. Que encerraría una contradicción para los cartesianos, pues por definición el alma, espíritu o mente, se encuentra fuera del mundo material, en donde ocurren las enfermedades. Se sigue de ese razonamiento que la locura necesariamente debe ser una enfermedad del cuerpo, pero en ese caso, el problema se traslada a encontrar una explicación sobre cuál es la relación entre la mente y el cuerpo, entre la voluntad y las funciones corporales, y cómo es que una enfermedad que tiene una sede material y corporal puede afectar el comportamiento regido por la razón. Vincenzo Ciarugi fue un médico italiano que ayudó a introducir reformas humanitarias en la atención hospitalaria psiquiátrica de personas con trastornos mentales. Ciarugi incorpora el componente psicológico a las enfermedades mentales. Los estados corporales influenciarían a la mente a través de la actividad de los sentidos y, en general, del sistema nervioso, lo que llamó el sensorium comune. Por tanto, desechó la enfermedad mental fuera hereditaria y se inclinó a considerarla adquirirla. De allí deriva su principio terapéutico basado en ejercer influencias positivas sobre los sentidos y el sistema nervioso. Estas medidas, basadas en el ejemplo y la superioridad moral, no podían dejar de estar vinculadas a sus particulares convicciones morales y religiosas, lo cual se evidencia en sus historias clínicas en las que atribuye, por ejemplo, el origen de la melancolía al abuso de la masturbación. En 1484, Inocente VIII encargó a dos teólogos alemanes, que eran los inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, que escribieran un libro que se tituló Martillo de las Brujas, publicado en Alemania en 1487, sobre la forma de identificar a los demonios y liberar
a los embrujados por ellos. Este libro tuvo una gran difusión en toda Europa, siendo referencia utilizada en los juicios por brujería durante más de 200 años. William Batty inició el uso de los establecimientos terapéuticos en los que facilitaba el tratamiento médico, en donde se sostiene la tesis que la enfermedad mental era el resultado de una sobreexcitación de los sentidos o, por el contrario, de insensibilidad. Su tratamiento consistía en el internamiento en un lugar de ambiente relajado y tranquilo, así como tener una rutina y ocupación diaria. Escribió el Tratado sobre la locura. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, aparece una tendencia en el tratamiento que se da a las personas en los hospitales psiquiátricos, que se denomina tratamiento moral, que coincide en el tiempo con la Revolución Francesa. Recordemos que se da de 1789 a 1790, y cuyo principal valedor es Philippe Pinel, que en 1793 es nombrado director del Hospital de la Bicêtre, una institución que nombra, y ante la terrible situación en la que se encontraban los allí internados, deberían ser tratados con simpatía y respeto y no con cadenas y castigos corporales, siendo así que los libera de sus cadenas y les permite moverse libremente por el hospital y sus alrededores, sacándoles de los oscuros habitáculos en los que estaban encerrados. Esta acción y el trato digno que se ofreció a los pacientes en el hospital de la Bicêtre permitieron que muchos de ellos mejoraran rápidamente y fueran liberados. De esta manera, seguimos diciendo que en el siglo XX se marca el comienzo del desarrollo científico de la psiquiatría. Podemos considerar hitos históricos en este periodo de tiempo. La psicoterapia, empiezan a aparecer el psicoanálisis y el conductismo, la clasificación de las enfermedades mentales y la psicofarmacología. En Estados Unidos, en 1908, surge el movimiento por la higiene mental, en donde sus objetivos fueron: 1. Mejorar las actitudes públicas hacia la enfermedad mental y quienes la padecían. 2. Mejorar los servicios y la atención ofrecida a estos enfermos. 3. Trabajar por la prevención y la promoción de la salud mental. En España se crea en 1926 la Liga Española de la Higiene Mental. Aparecen también la lobotomía, los electroshocks y los fármacos. Obviamente esto respaldado y fortalecido por la creación de APA y la OMS. Por otra parte, aparece el movimiento antipsiquiátrico y la desinstitucionalización en Estados Unidos en 1963. La palabra desinstitucionalización, salvo en su contexto histórico, ha sido sustituida por los términos atención comunitaria y psiquiatría comunitaria. A partir de la década de 1960, este movimiento hacia la atención comunitaria comienza a extenderse a los países europeos. ¿A qué nos lleva este análisis que estamos intentando hacer brevemente? Una de las posibles aproximaciones al concepto o al desarrollo de la salud mental no tiene que ver con resolver problemas psicológicos, no tiene que ver con resolver problemas, digamos, sociales o culturales o de la propia época. No solamente tiene que ver nada más con eso, sino que también es fundamental entender esto, y ya estoy acercándome a la parte de la educación. Es decir, muchas veces la educación formal, sobre todo, no nos hace compatibles con la realidad. Este surgimiento de la educación informal, de la no formal, etcétera, pues tiene que ver con eso, con que hay ya formas de educar a las personas que las damos por supuestas, que se vuelven tradicionales. Entonces es una reproducción educativa a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel de las instituciones que están de alguna forma envolviendo
y aceitando ese tipo de educación para poder funcionar dentro de determinada época. Pero es que muchas veces esa educación que se va transmitiendo de familia a familia, de escuela a escuela, de amigos a amigos, etcétera, muchas veces es totalmente una falsedad. Entonces se van creando y reproduciendo los mitos familiares, se van ofreciendo muchas veces concepciones de la realidad que son muy pobres, y entonces el pensamiento sistemático dentro de una cultura, dentro de los individuos, pues es que ya ni siquiera es pensable, porque los requerimientos familiares, institucionales, educacionales, no permiten precisamente el pensamiento sistemático. ¿Esto a qué nos refiere? A que aquí es un poco la idea polémica que voy a concluir, que la salud mental, el tratamiento de la salud mental y sus posibles anomalías tienen que ver con un proceso educativo. Las personas que enloquecen, las personas que tienen problemas a esos niveles de complejidad, lo que están diciendo es que hubo en algún momento de sus vidas problemas que los incapacitaron, o que ellos mismos no tuvieron las fortalezas o herramientas necesarias para poder afrontar esos problemas que son propios de la vida. Ahí entran todo el proceso educativo de que pues la educación sí forma parte de la cultura, pero es que esa educación muchas veces es deficiente, incompatible con la realidad. Entonces la realidad se presenta independientemente de nuestra educación, de nuestra formación, de nuestros procesos intelectuales, racionales, emocionales, de entender las cosas. Entonces, ¿qué va pasando con los individuos? Pues nos vamos tropezando en problemas de la propia vida que en algún momento nos desbordan, y entonces ahí aparecen, veremos en el video del análisis sociológico que haré sobre la salud mental, pues ahí empiezan los problemas del suicidio y de los vándalos, etcétera. Ahí haremos un análisis bien interesante, que es fundamental de entender, sobre todo para salirnos todo el tiempo de las concepciones psicologistas de la realidad. Bueno, aquí le vamos a parar. Gracias por soportarme. Esperen muy pronto la segunda parte del análisis sociológico de la salud mental. Hasta aquí y hasta pronto, titanes. Psycho, ya acabamos. Como siempre, señor, es todo un placer observar su